Si estás interesado en desarrollar la mejor versión de tu persona, si quieres alcanzar tus metas de una manera sana y satisfactoria, estás en el lugar correcto. Soy Raúl Valenzuela y aquí en Wellness Dogma te estaré compartiendo información, teorías y experiencias para que juntos alcancemos el bienestar que todos buscamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y excelente inicio de semana. Muy buen día y excelente inicio de semana. Espero estés de lo mejor. Bienvenida a un nuevo episodio de Wellness Dogma. Estamos en el especial del Día de Muertos. Estamos próximos aquí en México a celebrar el Día de Muertos y pues es un día de alta importancia en cuanto a tradiciones. Ya sobre todo en el norte del país ya es algo muy diferente, la verdad ya estamos como que un poquito americanizados, entonces se mezcla entre Halloween, Día de Muertos, pero no dejan de ser fechas festivas. Así que, pues, el tema más de psicología me gustaría dedicarlo a, en realidad, lo que es vivir un proceso de duelo, vivir un proceso de muerte de una persona o de un ser querido que, pues, normalmente en estas fechas estamos recordando. Antes de ello, te recuerdo la frase de la semana, o una de las frases que voy a estar publicando esta semana, que es: aprende del pasado, planea el futuro y vive en el presente. Siempre que estamos en una alteración emocional, traigo tristeza, traigo estrés, traigo enojo, traigo angustia, traigo desesperación, alguna de las que no nos gustan, alguna de las que se sienten mal, alguna de las emociones no placenteras, va a haber un desfase de tiempo. Es bien natural que pase esto. Yo estoy viviendo tristeza, yo estoy viviendo angustia, yo estoy viviendo frustración, mi mente va a estar en el pasado. Voy a estar pensando en las cosas que no me gustaron, en las cosas en las que no estoy de acuerdo en cómo se dieron las cosas o en cómo yo no hice las cosas, alguna de estas. Por lo tanto, me siento mal. Ansiedad, desesperación, normalmente vamos a estar con la cabeza en el futuro. Quiero este futuro y no hay cómo llegar a él, o me preocupa el futuro que está en camino y no hay cómo evitarlo, no hay cómo hacer que esto no pase. Pero teniendo en cuenta mi pasado, teniendo en cuenta el futuro al cual quiero evitar o al cual me quiero acercar, pero con la cabeza en el presente, sabiendo cómo me puedo mover, qué sí está en mis manos hacer para, para arreglar las cosas o para obtener una buena experiencia del pasado y para acercarme al futuro que yo quiero, es altamente probable que las emociones no placenteras no se presenten. Que me sienta tal vez retado, que me sienta tal vez un poquito más con energía, sí motivado, sí con ganas de hacer las cosas, por lo tanto estoy más en una postura de bienestar, las cosas van a salir mejor. Así que aprende del pasado, planea el futuro, pero vive en el presente. Es en donde en realidad puedes hacer algún cambio, donde las cosas pueden en realidad ser diferentes para ti. Bueno, entrando al tema importante de este capítulo, vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de el único tema inamovible en nuestra existencia. La muerte es uno de los conceptos, una de las situaciones más imparciales que existe. Es la imparcialidad total. No existe algo más imparcial que la muerte. No distingue raza, género, clase, estado social. Siempre tendemos a generar ciertas expectativas en torno a ella. Queremos tener una muerte de una manera, esperamos que nuestras generaciones más longevas fallezcan antes que nosotros, o nosotros de mayor edad siempre esperamos que nuestros familiares más jóvenes sean quienes nos entierren a nosotros y nunca al revés. Y esto no deja de ser una expectativa, y una expectativa no significa que así deba de ser o que es el deber ser de la muerte. Nuevamente, la muerte no distingue nada en absoluto. Es lo más imparcial que nos podemos encontrar en nuestra existencia. Lo cual muchas veces nos hace percibirlo como injusta. Como si la muerte fuera injusta porque se lleva a alguien que consideramos bueno, pero no se lleva a personas que consideramos que son malas. Nuevamente, eso no la hace justa o injusta. La muerte no se mueve en estos términos. La muerte es totalmente imparcial, no discrimina por nuestras acciones, por nuestros pensamientos,
por nuestras aportaciones que damos al mundo o por lo que le quitamos a él. No distingue si estudiaste más o estudiaste menos, si trabajaste más, trabajaste menos, si aprovechaste o no aprovechaste tu tiempo. No discrimina nada en absoluto. Es totalmente imparcial y hay que aceptar esta situación o este principio fundamental de la muerte, que es totalmente imparcial. Por lo tanto, no tratemos de verla como justa o injusta, es imparcial. Y eso nos lleva a un proceso de duelo. Cuando algo no pasa como yo quiero que pase, empieza un proceso de duelo. Siempre puede haber procesos de duelo por la pérdida de un familiar, pero se puede vivir un proceso de duelo por muchas cuestiones, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de salud, aunque sea un proceso momentáneo, por la pérdida de algún bien material, también se vive un proceso de duelo. Así que no lo veamos esto únicamente, solo pasa cuando pierdo un familiar, cuando pierdo un ser querido. No, también se puede dar por muchos otros motivos. El proceso de duelo está en 5 fases, 5 pasos en los cuales necesitamos transitar para vivir nuestro proceso de duelo. Paso número 1, la negación. Este paso puede ser o muy pequeñito, hablando de segundos, o si algo un poquito más extenso. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues el nombre lo dice por naturaleza, estamos negando lo que está pasando. Voy a poner ejemplo de fallecimiento. Me dicen que un ser querido mío falleció y en ese momento yo digo, no es cierto. No, esto no puede estar pasando. No me puede estar pasando ahí. No me puede estar pasando esto. No puede ser él el que está falleciendo. Por lo tanto, estamos negando. Es un mecanismo de defensa. Te está protegiendo de la intensidad emocional de la información que está recibiendo. Es sano que pase, pero es insano que se quede. Es sano por unos momentos que llegue ese mecanismo de defensa a protegerme, a darme un momento para prepararme y asimilar que esto sí está pasando. Solo para eso funciona esta primera etapa. Tal vez me están agarrando algo desprevenido, tal vez no estaba preparado para recibir esta información y muchas veces los duelos no nos esperan a que estamos preparados para que ocurra. Por lo tanto, llega este mecanismo de defensa. Y pues, ¿qué hace? Que no me permite avanzar. Si me quedo mucho tiempo aquí, no me permite asimilar lo que en realidad está pasando, porque es un hecho que está pasando. Fase número 2, la fase de la negociación. Hablando de transiciones o movimientos en el tiempo, la negociación se va al pasado. Empezamos a negociar con la muerte. Empezamos a negociar, a decir, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que esto no estuviera pasando. Si las cosas no se hubieran dado de esta manera, tal vez esta persona estaría viva. Si él no hubiera, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, si yo no hubiera dicho esto, si un servicio de salud hubiera atendido de una manera diferente, si algo se hubiera movido de una manera diferente en el pasado, tal vez mi ser querido aquí estaría en el presente. Entonces estamos tratando de modificar el pasado con tal de alterar nuestro presente. Son todas esas alteraciones que queremos hacer para que nuestro ser querido esté presente. Y pues evidentemente pues esto no es factible. Estamos negociando con alguien que nunca va a negociar con nosotros, la muerte. Es imparcial y es innegociable. ¿Qué pasa si yo vivo mucho tiempo en la negociación? Pues igual no llego a la aceptación, no llego a poder atender correctamente mis emociones o lo que me está pasando. Si lo hago bien, si digo, tal vez si esto hubiera pasado, si las cosas hubieran sido así, si las cosas hubieran sido de otra forma, tal vez esto no estaría pasando. Sí, cierto. Pero pasó, está pasando. Por lo tanto, no es negociable. Esto me lleva a la tercera etapa y la primera etapa constructiva del proceso de duelo, el enojo o la ira. Me va a enojar el que un ser querido no esté presente, me va a doler y normalmente esto me puede generar enojo. Puedo tener tal vez enojo hacia esta persona por haber hecho las cosas de una u otra manera.
Puedo tener enojo hacia mí, un cierto nivel de rencor por lo que dije o lo que no dije en vida con este ser querido. Y es sano. Es sano vivir enojo. Es sano que no me sienta del todo cómodo con lo que está pasando. Creo que es muy natural. La forma en la que vivas el enojo de un proceso de duelo es lo que lo determina si es sano o no es sano. Si sientes enojo, si sientes dolor, es bueno que lo manifiestes de una manera sana, sin lastimarte a ti, sin lastimar a otros seres queridos, sin ofender, sin agredir, sin hacer algo en contra de tu integridad a fin de cuentas. El bienestar no es negociable, como muchas veces lo he dicho, incluso en un proceso de duelo. No se vale justificar el lastimarme, el ofenderme, el lastimar o ofender a otras personas solo con la excusa de que estoy pasando por un momento doloroso. No se vale. No es un motivo válido para el cual me permita agredirme o agredir a otra persona. El bienestar no es negociable. Se vale estar enojado, se vale estar frustrado, se vale tener coraje, tener ira cuando estamos por un proceso de duelo porque nos duele haber perdido un ser querido. En este punto es donde se siente un vacío. Es en ese punto en el que empiezo a sentir la ausencia de un ser querido y pues ese vacío se tiene que llenar únicamente con mi presencia, únicamente con mi relación conmigo mismo. Si lo trato de llenar con la presencia de alguien más que no le corresponde, no estoy trabajando en mi proceso de duelo. Si lo trato de llenar con distracciones, me empiezo a saturar de trabajo, me empiezo a saturar de pendientes, me trato de distraer, estamos evadiendo. Por lo tanto, no estoy atendiendo mi proceso de duelo. Permítete vivir la frustración, el dolor que produce la ausencia de este ser querido. Es altamente doloroso, pero sano. Eventualmente va a pasar si lo haces de una manera correcta. Cuarta fase del duelo, la tristeza. Una vez que yo gasté mucha energía en el enojo, pues es natural que se me acabe la energía y voy a caer en tristeza. Me siento triste, me siento angustiado, siento un vacío y pues no traigo energía. No traigo muchas ganas de hacer cosas, traigo desánimo y nuevamente es altamente incómodo, para nada bonito estar en esta etapa, pero es parte de un proceso de duelo, por lo tanto es sana. ¿Qué recomiendo en momentos de tristeza? Creo que ahorita estamos pasando por una etapa histórica en la que esta emoción en particular la evitamos a toda costa. Ya no nos permitimos vivir tristeza como deberíamos de hacerlo. Y esto gracias a redes sociales, gracias a que tenemos demasiadas distracciones. Si estás pasando por un momento de tristeza, ya sea por un proceso de duelo en particular o sin estar dentro de un proceso de duelo, te recomiendo momentos de silencio. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 5 minutos en silencio contigo mismo o contigo misma? Es muy normal que digas, hace mucho, o no lo recuerdo ni siquiera. Si estás pasando por un proceso de duelo, mi recomendación es date 5, date 10 minutos de silencio al día. Permítete reflexionar, permítete estar en contacto con esta emoción. Es incómodo, si no se siente bonito, pero es sano. La tristeza existe para permitirnos reorganizarnos internamente, para poder asimilar la pérdida, para poder asimilar las cosas que debemos acomodar. Así que date esos momentos. Es sano estar triste en un proceso de duelo. Es insano hacerlo un estilo de vida. Es natural que pases por momentos de tristeza, pero no debe de convertirse tu forma de vivir de ahora en adelante. Es muy natural que estas últimas 3 estén fluctuando. Estoy entre negociando, enojo, tristeza, y luego me devuelvo a enojo un ratito, y luego otra vez estoy triste, y luego de repente me dan momentos de negociación del pasado, y luego otra vez ahora me voy a tristeza, y ahí estoy brincando de vez en cuando. Esto es uno de las situaciones que van a pasar en todas las situaciones de psicología, en todos los
temas que trabajamos psicólogos, coaches, no son lineales. Es una de las características de la ciencia no pura. Las ciencias puras pues permiten que las cosas sean lineales y eso es algo muy valioso de las ciencias puras. Una característica de las ciencias no puras, como lo es la psicología, es que no son lineales. El que yo atienda correctamente mi enojo en el presente ante un proceso de duelo no me garantiza que no vaya a volver a vivir enojo nuevamente. Así lo haya vivido correctamente, no es garantía. De hecho, es muy natural que volvamos enojo, así lo hayamos vivido bien una vez. Vuelvo a tristeza, o me voy a tristeza, puedo volver a enojo otra vez. Ese es uno de los principios importantes de este tipo de asuntos, en pocas palabras. Quinta etapa, llega la etapa de la aceptación. Aceptación no es felicidad, no es ya no me duele para nada. Es estoy en paz con lo que ha pasado. Y esta parte está muy interesante porque me permite recurrir a los recursos que me dio la experiencia y la existencia de mi ser querido. Ya no me duele tanto que puedo asimilar, puedo recordar ciertos consejos, ciertas experiencias, ciertas actitudes que me sirven a mí, que me ayudan a mí a ser mejor persona. Esta es la parte en donde las cosas se ponen un poquito más constructivas todavía. Enojo y tristeza son constructivas. Aceptación sigue siendo constructiva. La única diferencia es que ahora ya no significa que sea placentera, pero ya no es dolorosa. Está en ese punto medio, por así decirlo. La aceptación es acepto que esto haya pasado. No significa que me guste. Simplemente no me está limitando. No me está desfasando en mis tiempos de pasado o de futuro. Me permite hacerme caso de mí y poder hacer algo conmigo mismo para poder tener un mejor presente y un mejor futuro. De eso se trata la aceptación. Al igual que lo que mencionamos ahorita, que llegues a momentos de aceptación no garantiza que no vuelvas a momentos de negociación, de tristeza, de enojo, que andemos fluctuando ahí entre estas etapas. Y si lo manejas de manera sana, los momentos de aceptación van a empezar a ser más prolongados y con mayor frecuencia, que es lo que queremos a fin de cuentas. Ese es un proceso de duelo. Reglas importantes de un proceso de duelo. La más importante es no tiene tiempos. Evita, si tú tienes un ser querido que está pasando por un proceso de duelo, no le pongas tiempos o no te pongas tiempos a ti mismo o a ti misma. No existe una línea que diga, ¿sabes qué? Tanto tiempo es lo que debe de durar un duelo, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. En esta parte en particular de la vida no existen tiempos, existe calidad, eso sí existe. El que una persona esté viviendo su duelo, lo más importante es que lo viva con calidad, que no se destruya, que no destruya en el proceso. Eso es lo más importante. El duelo no te da ningún permiso de detener tu vida, de lastimarte, de ofenderte o ofender a otras personas. Eso es lo que no debe de pasar. Pero si yo me castigo a mí mismo porque ya pasó 1 año de un proceso de duelo, ¿quién dice que tiene que ser 1 año para yo estar como que ya la mayor parte del tiempo en etapa de aceptación? Qué padre sería si así fuera, pero no es una garantía y no es una obligación que así deba de ser. O si tienes un ser querido que está pasando por un proceso de duelo y ya estás así como bien desesperado, bien desesperada de que está pasando por una etapa de tristeza otra vez, ¿por qué ya esto no debe de pasar? ¿Quién dice? No hay tiempos. Es bien importante esta parte. Lo que sí debe de existir es calidad. Yo estoy pasando por un proceso de tristeza, de un proceso de duelo, ok, que lo viva con calidad. Que no sea una excusa para lastimarme, para lastimar, ahí eso sí no. Pero es natural que si yo estoy pasando por un proceso de duelo, permítete vivir estas etapas de una manera sana, sabiendo que no hay tiempos. ¿Qué sí podemos hacer para recordar a nuestros muertos? ¿Qué sí podemos hacer para honrar su existencia? Son 3 características. La primera es recordar los buenos momentos. El que estemos pasando por un proceso de duelo, el que una persona ya se haya ido,
no significa que no esté presente con nosotros en nuestras memorias, en nuestros recuerdos. Y son recuerdos felices, son recuerdos agradables, son recuerdos divertidos. Claro que es muy sano recordar esta parte. Si evitamos estos recuerdos por evitar el dolor, nunca vamos a recobrar esos momentos felices. Por lo tanto, es importante permitirnos hacerlo, permitirnos recordar esos momentos gratos, estos momentos divertidos, estos momentos donde estaba presente esta persona en un momento valioso de tu vida. Es muy grato permitirnos hacer esto, permitirnos revivir esos momentos en nuestra mente, y es una manera de honrar la existencia de esta persona. Esta persona ya no está físicamente aquí en el mundo, ahora está en nuestros recuerdos, en los recuerdos de las personas que están aquí con nosotros todavía. Segunda forma de honrar a nuestros muertos, aprender de sus errores. Es decir, gracias, pero no gracias, y no lo voy a hacer de esa manera como tú lo hacías. Es una manera de honrarlos. Gracias por tu experiencia, gracias por tu mal consejo, puede ser, y decido no hacerlo como tú lo hacías. Es una manera de honrar, es una manera de hacerlo de manera diferente. Tal vez papá, mamá hacían las cosas de una manera que les funcionaba, pero no era la manera más sana, y yo decido hacerla de una manera diferente, sin culpas, sin remordimientos, sin, ay, ¿por qué papá lo hacía de esta manera? Ay, ¿por qué mamá lo hacía de esta manera? No es necesario. Simplemente es una manera de decir, ¿sabes qué? Yo lo hago de manera diferente, gracias por tu consejo, gracias por tu antiejemplo muchas veces, decido no hacerlo de esta forma. ¿Qué es importante? Pues eliminar lo malo, eliminar lo que no nos permite crecer, lo que no nos permite madurar, lo que no nos permite estar sanos en el presente, fuera. No lo necesitamos, no tenemos por qué copiar, no estamos obligados a heredar actitudes, a heredar comportamientos, a heredar formas. Es muy natural que al principio lo hagamos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque fue lo que vimos, pero no estamos obligados. Tercera, sí hacerlo. Pues vámonos en sentido opuesto. El sí permitirnos heredar esto, sí permitirnos el obtener cierto conocimiento, el tener cierta experiencia, el hacer las cosas como ellos, siempre y cuando sea sano, siempre y cuando sea correcto, siempre y cuando sea consciente, es válido. Esa es la parte donde sí podemos hacer esta herencia. ¿Y a qué me refiero con herencia? Personalidad, carácter, estilos de hacer las cosas, maneras de desenvolvernos con nuestro entorno, así como hábitos y costumbres. Todo esto podemos heredar, pero que sea de manera consciente. Papá, mamá daban afecto de esta forma y a mí me gustaba cómo lo hacían. Yo lo puedo hacer con mis hijos. Siempre y cuando diga, me gusta, si va conmigo, si va con mi estilo, si es sano, adelante, no estamos haciendo nada malo, pero siempre y cuando sea consciente, sea sano, se vale. Esa es la regla. Si hay algo insano, si hay algo, papá no hacía las cosas bien en esto, ok, no, estamos obligados a no hacerlo. Estamos obligados a hacerlo de manera diferente, de una mejor manera. Estamos aquí, las nuevas generaciones, para hacerlo mejor de como lo hacían nuestros padres, y esa es una forma de honrarlos. Estamos obligados a hacerlo de una mejor manera, de una mejor forma, de un estilo más sano para nosotros, de una manera más equilibrada para seguir creciendo. ¿Qué es heredable? Personalidad, hábitos, costumbres. Siempre y cuando estas sean sanas, adelante. Estamos haciendo algo bueno, estamos honrando a nuestros seres queridos que ya no están aquí, al tomar su ejemplo o aprender de su antiejemplo. Espero esta información haya sido de valor para ti. Y recuerda, si estás pasando por un proceso de duelo, recuerda que no es algo cómodo, pero es algo sano. Permítete vivir estas etapas del duelo de la mejor manera, de una manera que proteja tu integridad y la integridad de las personas que te rodean. Si algún ser querido está pasando por un proceso de duelo, que te recomiendo tu presencia, tu apoyo. No necesitamos dar un discurso, no necesitamos tratar de resolver algo, porque no hay algo que resolver en realidad. Es dejar que esta persona, que este ser querido, pase por su proceso de duelo de la manera más sana posible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acompañar. Estar ahí presente, estar ahí brindando apoyo, es todo lo que requiere nuestro ser querido para poder transitar por este momento difícil.
Si consideras que la información que comparto en este podcast es de valor y aún no lo has calificado, te lo agradecería que lo hicieras con 5 estrellas para poder llegar a más personas. Si estás interesado en un proceso de acompañamiento, si quieres un proceso de coaching para desarrollar la mejor versión de tu persona y que puedas llegar a tus metas de una manera sana y satisfactoria, puedes mandarme un correo a rvalenzuela@wellnessdogma.com y con gusto te estaré atendiendo. Recuerda, somos únicos e irrepetibles, por lo que nuestras metas y la manera de llegar a ellas también lo es. Hasta pronto.